Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar, quiero decirles que si quieren que cuente alguna historia en particular de alguna serie o película, pueden dejar un comentario. Ahora sí, empecemos con el video. Los doppelgangers, también conocidos como sombras o dobles mortales, son una ocurrencia sobrenatural creada por la naturaleza como resultado de Sylas y Amara, convertidos en verdaderos inmortales después de beber el hechizo de la inmortalidad de Qetsia. El propósito de esta especie supernatural es mantener el equilibrio natural al morir en lugar de sus progenitores inmortales. Por esta razón, los doppelgangers han existido durante al menos 1000 años, durante los cuales ellos han nacido y muerto en lugar de Sylas y Amara. Pero, si no entendieron mucho, les voy a explicar el origen de todo esto. Hace más de 2000 años en la antigua Grecia, un hechicero llamado Sylas estaba comprometido para casarse con una bruja llamada Qetsia. Ambos eran los miembros más poderosos de un grupo de hechiceros. Un día Sylas le dijo a su prometida que quería que su amor dure para siempre, incluso más allá de la muerte, y la convenció para crear un hechizo de inmortalidad. En la noche de la boda, Sylas escapó con el hechizo que ella había creado, y mientras que Qetsia observaba cómo todo a su alrededor se marchitaba, se dio cuenta de que su prometido había tomado el hechizo y lo compartió con alguien más. Entonces buscó a Sylas y lo encontró en el bosque con otra mujer llamada Amara, quien había tomado el hechizo de la inmortalidad. Más tarde, Sylas fue a buscar a Amara donde se habían encontrado antes, pero encontró el lugar lleno de sangre, como si alguien hubiera sido brutalmente asesinado. Qetsia lo siguió hasta el lugar y le mostró un corazón humano, admitiendo que había asesinado a Amara. Sintiéndose traicionada por Sylas y por Amara, Qetsia creó una cura para la inmortalidad, que le reveló a Amara antes de desecarla y fingir su muerte. Qetsia luego confrontó a Sylas y le ofreció la cura con la promesa de que ella le perdonaría su infidelidad si pasaba el resto de su vida mortal con ella, pero él se negó. También le hizo creer que había usado otra dosis de la cura en Amara antes de matarla y llenó el lugar de sangre falsa para que él crea que realmente estaba muerta. Después de fingir la muerte de Amara, Qetsia llevó a Sylas a una isla y lo desecó con la única cura de la inmortalidad, con la esperanza de que lo tomara. Aún así, después de sepultar a Sylas, Qetsia no estaba satisfecha. Sabía que si Sylas moría después de ingerir la cura, su espíritu se reuniría con Amara en paz por la eternidad. Decidida a no permitir que esto suceda, creó un purgatorio sobrenatural, que finalmente llegó a ser conocido como el Otro Lado, donde todas las criaturas sobrenaturales van cuando mueren. Qetsia ató el Otro Lado a Amara, ya que necesitaba algo eterno e indestructible para que nunca desapareciera. Esto aseguró que si Sylas alguna vez era liberado y tenía éxito en su plan de morir, nunca se reuniría con Amara, incluso si el Otro Lado caía, porque no estaría dispuesto a matar a su amada alma gemela. Durante este tiempo, Amara se vio obligada a sentir la muerte de todos los seres sobrenaturales que la atravesaban para llegar al Otro Lado. Los viajeros finalmente mataron a Qetsia, porque no eran fanáticos de la inmortalidad y estaban resentidos por su creación. Esta creación tuvo una gran consecuencia llamada la maldición del viajero. Para asegurarse de que los viajeros nunca más perturbaran el equilibrio de la naturaleza, las brujas colocaron una maldición para evitar que extrajeran el poder, lo que aisló a los viajeros del uso de la magia tradicional, que era su forma preferida de magia. Otra consecuencia de la maldición fue que los viajeros no podían reunirse en grupos, ya que los desastres y las plagas ocurrirían cada vez que intentaran reunirse, lo que los hacía dejar de intentarlo por temor a perder su aquelarre. Debido a que no pudieron establecerse juntos, los viajeros pasaron siglos y siglos a la deriva por todo el mundo, lo que resultó en que estos brujos malditos fueran conocidos como los viajeros. Después de que Qetsia fuera asesinada por los viajeros, tomaron posesión del cuerpo de Amara y lo trasladaron durante más de 2000 años para asegurarse de que nunca cayera en las manos equivocadas. Y a pesar de toda esta situación, Sylas y Amara, al beber el hechizo de la inmortalidad, violaron la ley natural de que todo lo vivo debe morir. Entonces la naturaleza buscó el balance creando dobles mortales, que nacían y morían en lugar de Sylas y Amara.
Según Qetsia, muchas réplicas idénticas de Sylas y Amara han nacido a lo largo de los siglos, encontrándose una y otra vez como si estuvieran unidas por el destino. Los doppelgangers, al ser místicos y recurrentes, son fuentes de un gran poder mágico. La sangre de un doppelganger se puede usar para vincular seres sobrenaturales con la ayuda de la magia realizada por cualquier bruja. Su sangre también se puede usar para unir una maldición o hechizo extremadamente poderoso, o para usar como fuente de poder en hechizos que requieren más magia de la que tiene una bruja. Para algunos hechizos, la sangre debe provenir de un doppelganger humano. Para otros hechizos, la sangre de un doppelganger se puede usar incluso si se ha convertido en un vampiro. Sin embargo, hay ciertos hechizos que requieren que el doppelganger sea puro y humano, como por ejemplo cuando se quiere deshacer la maldición híbrida o engendrar híbridos. La sangre de los últimos doppelgangers vivos se puede usar para revertir hechizos con formas no tradicionales de magia, especialmente magia espiritual. Por ejemplo, convertir a un vampiro en humano, eliminar un gen activado en aquellos malditos con licantropía, etc. Al tener ciertas habilidades, también tienen debilidades, y es que los doppelgangers todavía son susceptibles a los poderes de la brujería. Dado los hechizos adecuados, lanzar un hechizo sobre un doppelganger afectaría al otro doppelganger. También, a pesar de su ocurrencia mística, los doppelgangers comparten debilidades similares a los humanos. Por ejemplo, las enfermedades, asfixia, decapitación, etc. Y ahora voy a nombrar a los doppelgangers que fueron mostrados en la serie: Tatia Petrova, Katerina Petrova, Stefan Salvatore, Elena y Tom Avery. Si quieren saber a detalle sus historias, háganmelo saber con un comentario. Y hasta acá llegamos con el origen de los doppelgangers. A lo largo de los años, muchos no terminaron de entender esta historia, así que espero que este video haya podido contestar sus dudas. No olvides dejar un comentario contando qué te pareció esta historia. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.